Pero nos olvidamos que nuestra estadía en esta tierra es pasajera. Usted puede pedir por una buena casa. Sí, eso no es malo. Pues esa casa le va a dar mientras usted viva. Usted puede pedir por un buen vehículo. Ese vehículo va a ser suyo y usted lo va a disfrutar mientras usted esté vivo. Pero algún día vas a partir de este mundo. Y todo eso se va a quedar. De hecho, todo lo que esté en la tierra se va a consumir como el fuego, según Apocalipsis. Aún nuestros hermosos templos serán destruidos. Pero nosotros a veces tenemos una mente limitada que solamente pedimos para esta vida, porque nosotros creemos que si no hacemos nada en esta vida, no llegamos a hacer nada. Hay que profesional que si tú, sin ser profesional, tú no eres nadie. Dice el salmista en el Salmo 63:9, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué es mejor en la vida? Para el salmista era su misericordia. Quizá usted dice, bueno, pero lo mejor para mi vida ahora mismo es yo estar en un buen estado económico. Pero para el salmista lo más importante en la vida era la misericordia de Dios. Y ese debe ser el sentir de nosotros en nuestra vida, que no haya más cosa más importante que la misericordia de Dios. Yo voy a hacer una pregunta esta noche. Si usted tuviera la oportunidad de pedirle algo a Dios, un favor especial, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué usted le pide a Dios? Sea sincero en su respuesta. Que Dios conoce los corazones, yo no lo conozco. Pero Dios sí conoce lo que usted está pensando. ¿Qué usted le pediría a Dios ahora mismo? Sea sincero. Medio, ¿cuál sería la tuya? La salvación de mis hijos. La salvación de tus hijos. ¿Y la tuya era de tu esposo? Yo estoy aquí porque he creído en mi fe. Por fe yo soy sabio en el nombre de Jesús, porque estoy aquí. Amén. Y he creído en el Señor. Entonces no puedo dudar día de nadie. La salvación viene de mi esposo, porque yo soy el Señor y entonces que tú buscas aquí. No, yo quiero a mis hijos que vengan también creyendo. Si el Señor te diera a ti solamente hazme un pedido, ¿tú no me hicieras ese solo pedido? Ok. ¿Quién más? Mano Mercado. Y yo diría, ¿verdad? Que nos dé salud espiritual a todos para conseguir lo natural, para luego caer en a la petición de la vida eterna. Lo espiritual, en primer reparto, mejoría física y mejoría para la vida eterna. Ok, ella va a pedir un solo pedido, mejoramiento espiritual para usted y los hermanos. Ese será su pedido. ¿Quién más? Por sus hijos también, que se salven. ¿Quién más? Jonathan, si Dios te dijera a ti que pide algo, ¿qué tú le dijeras? Bueno, ya nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador, porque es el regalo. Lo que yo le pediría de manera especial es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese yo de Ok. Madureo. De la familia. Ok. Cada cual tiene su petición. Vamos a ver algunos personajes que le pidieron algo a Dios, así como usted le está pidiendo a Dios. Le pidió Moisés. Solamente le hizo un solo pedido a Dios. Y mire que Moisés salió, sin un hebreo, salió de Egipto sin nada. Huyendo. El que está huyendo que el faraón lo va a matar, le da tiempo a sacar algo. Salió con lo que tenía puesto. Fue a un hogar que lo refugiaron, era un empleado de su suegro, porque dice la Biblia que cuidaba la oveja de su suegro. Si él era un empleado de su suegro.
simplemente pidió, te ruego que me muestres tu gloria. Mano, ¿alguna vez le has pedido tú a Dios que le muestre tu gloria como Moisés lo pidió? Y lo que me gusta de Dios es que Dios no hace excepción de personas. Así como Moisés se lo pidió a Dios, tú y yo podemos hacerlo. Que Dios nos muestre su gloria. Claro, ya sabemos que Dios mostró su gloria con Cristo en la cruz del Calvario, pero sentirla su presencia. Y eso fue lo que Moisés pidió. Y mira la respuesta de Dios. ¿Qué le dijo Dios? No. Dice Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de ¿qué? De tu rostro. Dios le concedió a Moisés lo que le pidió. Y no me venga a decir que ese no es el Moisés que dice en Deuteronomio. Ese es el Moisés que tenía un conocimiento teórico de lo que su mamá le enseñó los primeros 12 años. Moisés todavía no tenía la experiencia que tenía después de pasar los 40 años. Es decir, que Moisés estaba recién llegado al ministerio, no tenía esa experiencia, ese encuentro con Dios. De hecho, hay un altercado en Éxodo 3, cuando él dice, no Señor, si tú, ¿cómo yo voy a creer que tú me enviaste? Demuéstrame que tú, y tira la mano y dice, mira, y luego mete tu mano en tu costado y salió. Yo tuve que mostrarle muchas cosas para él creer en Dios. Entonces ese fue el pedido de Moisés. Felipe, ¿qué le pidió Felipe? Señor, muéstralo al Padre y no basta. Respuesta de Dios, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Le concedió Dios el pedido a Felipe? Sí, porque Felipe lo estaba mirando en vivo. Pero también en otra parte, cuando está la incredulidad de Tomás, eso le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, lo mismo que Felipe le preguntó a Dios, tú y yo podemos preguntárselo. Aunque no vimos a Jesús caminando por la calle de Galilea y sanando en Samaria y sanando en Jerusalén, pero Dios también nos puede dar esa respuesta. Vamos a ver otro caso. Ya hemos visto el caso de Moisés y el caso de Felipe. Pablo escribió 13 libros, el 50% del Nuevo Testamento. Y esta fue una petición un poco extraña, porque hay muchas especulaciones con respecto a esto, por la cual 3 veces le ruego al Señor que se quite de mí, lo que se llama el aguijón, que traducido en griego significa una molestia o una distorsión visual que él tenía. Hay muchos teólogos que han especulado que fue cuando él cayó, que quedó ciego, y eso le produjo eso, y eso le molestaba a Pablo, y le pidió 3 veces al Señor que le quitara eso de sus ojos o de su salud. ¿Y qué le dijo Dios? Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en qué. ¿Qué le contestó Dios? Tú vas a seguir con tu aguijón hasta el día de tu muerte. Mientras ese aguijón exista y tú veas como una debilidad, esa va a ser tu fortaleza conmigo en tu ministerio. Y Dios no se lo concedió. No todo lo que le pedimos a Dios, Dios no lo concede. Vamos a ver. Vimos 2 cosas en estos casos, la gracia y la misericordia. ¿Por qué la gracia es más importante que la vida, como dijo el salmista? ¿Por qué la gracia es más importante que la vida, igual que la misericordia? La gracia de Dios trasciende las necesidades momentáneas. ¿Qué hace la gracia? El ejemplo de Pablo dice, salud y sea, la gracia de Dios sea para todos, Romanos 1:7, y saludo final, la gracia de Cristo esté sobre todos nosotros. Hermano, miren, yo no digo a ustedes que no pidan por alimentos, que no pidan
pidan por ropa, que no pidan por muchas cosas, pero lo más importante para el salmista y para nosotros es la gracia y la misericordia de Dios. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y a veces nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades prioritarias, alimento, casa, seguridad, antes de tener al Espíritu de Dios, tener la gracia y la misericordia de Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos la gracia y la misericordia con nosotros, entonces Dios se manifiesta de una forma poderosa. Pablo y su pasado, Pablo persiguió a los cristianos. Mire, Saulo, enviando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco. Ahora, ¿qué hace la gracia? Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero reconoció su defecto. La gracia y la misericordia nos hace reconocer lo que tal somos, porque así es que Dios puede obrar. Y uno de los problemas de la iglesia de Odisea era que no reconocía su pobreza, y siendo pobre, decía ser rico. Pablo dijo: el principal pecador entre todos soy yo. Oiga, hermano, y era un hombre que una noche estaba predicando y un joven se cayó allá, ¡pum!, y él vino y lo resucitó. Lo primero que nosotros, para que la gracia y la misericordia obren en nuestra vida, tenemos que reconocer que somos pecadores, y el más pequeño de los apóstoles. No es el que sabe más Biblia, no el que sabe más profecía, sino el que la pone más en práctica. La vida cristiana es teoría, pero también es práctica, lo mismo que la obediencia. Pablo y la gracia, miren lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 30. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué dice Pablo? Que por la gracia de Dios es lo que es. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que a Dios, hermano, que la gracia de Dios no sea en vano contigo ni conmigo, sino que nosotros le saquemos provecho a este tiempo de gracia. Antes he trabajado más que todos ellos. Cuando se refiere a todos ellos, se refiere a los discípulos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. Es decir, Pablo reconoce: yo he trabajado más que ellos, pero no es cosa mía. Es que la gracia de Dios ha estado ¿con quién? Conmigo. El hecho de que haya trabajado más que ellos no lo hace mejor que ellos, sino que fue por la gracia de ¿quién? De Dios. La gracia convirtió a un perseguidor apóstol. Incluso con su aguijón en la carne, Pablo aprendió a depender de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, así tenemos nosotros que aprender a vivir por la gracia de Dios. No todo el tiempo nosotros vamos a tener todo a nuestro alcance. Cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios, nuestra vida, nuestra visión cambia, tanto para Dios como para los hermanos. Mira la respuesta de Dios a Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne. Y ahí yo estoy acorde con algunos teólogos nostalgistas, que como Pablo es un hombre tan estudiado y tan profesional, Dios le quitó lo que él entendía su mayor fortaleza, que era la visión, leyendo y estudiando. Y él dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me la tenga sobremanera. Pablo entendía que Dios no le quitó ese aguijón para que su ego no se subiera por encima de los demás, sino que siempre lo mantenga como humilde delante de Dios y los hombres. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mi vida, y me ha dicho: bástate de mi gracia. Y hay otra versión más traducida que Dios le dice lo mismo que le dijo a Moisés: no me hable más de ese asunto. Así mismo le dice Dios. Lo mismo que le dijo a Moisés, se lo dice también a Pablo: no me toque a mí ese asunto. No, en pocas palabras, yo le digo: no me hable más de eso. No estoy en eso. Te vas a quedar con tu aguijón hasta que llegue a dormir con el Señor. Y así mismo fue.
Claro, Dios nos convierte y nos transforma, pero es una transformación del Espíritu Santo, no por mérito propio, para que nadie que se gloríe, sino que Dios te toma, te transforma y te lleva. Porque aún, fíjese eso, y aún Dios tomando nuestra vida en sus manos, nosotros merecemos el cielo. Dios lo hace por gracia. Y a mí me hacen una pregunta en estos días, me decían, pero antes del pecado, ¿había gracia antes o después del pecado? Me hacían esa pregunta. Yo decía, bueno, la gracia siempre ha existido, pero en circunstancias diferentes. Entonces el pastor me decía, explícame eso, ¿cómo es? Yo, bueno, sencillo. Dios creó el paraíso, hizo el mundo. Y después que hizo el mundo en 6 días, según Génesis 1, hizo a Adán. Cuando Adán despertó y vio este paraíso tan hermoso, tan bello, y después le hizo a Eva, y Dios se lo dio para que lo cuidase y lo labrase. ¿Qué hizo Adán para que ese paraíso fuera de él? Es mi pregunta. Nada. ¿Y cómo se llama eso? Gracia. Hasta la vida eterna que le dio a Adán se la dio por gracia, porque Dios no estaba obligado a darlo. Ese regalo más grande de Dios, hermano, es el mayor regalo, la gracia. No depende de los méritos humanos. Después de 50 años en la iglesia, dándole comida a la gente, para Dios eso no. Ahora, si es fruto de una relación con Dios, Dios la ve bien, pero no como un medio de salvación. ¿Por qué? Porque si el hombre se hubiese salvado por obra, Dios no puede la cruz del Calvario. Dios dice, bueno, que el hombre se porte bien y se salve así por obra. Y yo no tengo que morir en la cruz del Calvario. Todo el mundo, el pasaporte para entrar al reino de los cielos, es Cristo Jesús a través de su gracia. Por eso él dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Capacita a vivir una vida transformada. Dios nos capacita a vivir una vida transformada. Cada día tenemos que ser transformados. El que no deja su carácter, que el Espíritu Santo lo transforme, lamentablemente la gracia va a ser en vano. Como dice el apóstol Pablo, en Pablo no fue en vano, porque él aprovechó. Ahora bien, ¿qué tú le estás pidiendo a Dios? ¿Tú sientes la necesidad de un fervor especial de Dios? ¿Tú sientes que necesitas que Dios camine, que tú camines con Dios y Dios camine contigo? Como Dios caminó con Enoc. ¿Has estado insistiendo, pero sientes que tus oraciones no han sido contestadas? Muchas veces nos sentimos así. ¿Ha llegado a creer que Él no está interesado en sus necesidades? Mire, Dios no quiere que ningún hijo de Él pase hambre. Dios no quiere que ningún hijo de Él pase enfermedades. Pero usted sabe que hay muchas cosas en este mundo que el enemigo hace mal, pero aún así la gracia nos sostiene. Vuelvo y repito, yo quiero que usted se vaya con ese salmo en la mente, Salmo 63:3, porque es mejor en tu misericordia que la vida. Mis labios, ¿qué dice? Te alabarán. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, como Moisés, Felipe y Pablo experimentaron la bondad de Dios, y ninguno era perfecto. Eran pecadores igual que tú, igual que yo. Simplemente se dejaron usar por Dios. Confiar en el que tiene lo mejor para ti, incluso si las respuestas no son las que esperas. Tú estás dando mucho por algo y no te estás esperando esa respuesta. Dios la va a hacer. Fin de la presentación. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo va a ser nuestro pedido delante de Dios, hermano? Su gracia y su misericordia. Los discípulos no tenían ese hogar de templo como lo tenemos nosotros hoy, y tenían los recursos que la iglesia hoy tiene, mas sin embargo tenían que el Espíritu Santo. Antes de orar, aquí en el Departamento de Hogar y Familia, me pasó esto, alguien
de hecho sacó una, ok. Y la letra es virtudes sanas. Bien. No lo entro, ¿verdad? Gloria a Dios. Para la Así que vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia son lo más importante en esta vida. Gracias, Señor, porque por tu gracia estamos de pie. Si hubiese sido por nuestra propia fuerza, hubiésemos estado aquí en el mundo sirviendo al enemigo, pero gracias porque tú nos escogiste, no porque éramos mejores que los demás, sino porque tu gracia la recibimos en nuestros corazones. Que nuestra forma de pedirte a ti ahora en adelante sea siempre pedir que tú nos muestres tu gloria como se la mostraste a Moisés, que tú muestres tu gracia como se la mostraste a Pablo, que tú nos muestres el Padre como se lo demostraste a Felipe. Gracias porque esos recursos están a nuestro alcance por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos cada día a vivir cerca de ti, Señor, de tal manera que todo el que lo vea, que todo el que lo perciba, pueda sentir que uno tiene un encuentro especial con nuestro Dios. Padre, te pido por los enfermos de tu pueblo, aquellos que están postrados en una cama, te pido, Dios, que tú pases tu mano de sanidad, que si hay alguien que necesita un milagro, tú obre con el poder de tu Santo Espíritu. Bendice los niños, los jóvenes, la programación que están preparando. Desde ya te pedimos una bendición especial, que no solamente sea una programación más, sino sea una programación para edificación y crecimiento espiritual de tu iglesia. Bendice los planes de los grupos pequeños, bendice la campaña, bendice a nuestro pastor, bendice los planes que tú tienes para esta iglesia, que todos podamos enrolar en ellos y al fin de la jornada podamos decir: Señor, tú nos has guiado y nos has bendecido. Ahora que vamos a partir a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien, cuida de nosotros y danos noche feliz en íntima comunión contigo y humilde obedecer con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.